Según diversas interpretaciones basadas en textos apócrifos y tradiciones místicas, la esposa de Caín ha sido objeto de múltiples especulaciones y teorías que van más allá del relato canónico del Génesis. En la Biblia, no se menciona explícitamente el nombre, origen o linaje de la esposa de Caín, lo que ha llevado a generaciones de estudiosos y místicos a reflexionar sobre este enigma. Los textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos y ciertas tradiciones cabalísticas ofrecen posibles respuestas que vinculan a la esposa de Caín con cuestiones espirituales, simbólicas y míticas. La esposa de Caín en el contexto bíblico. El Génesis 4 simplemente menciona que Caín se estableció en la tierra de Nod, donde conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc. Este pasaje ha generado preguntas sobre quién pudo ser su esposa, ya que en ese punto del relato bíblico solo se mencionan a Adán, Eva, Caín y su hermano Abel antes de ser asesinado. La falta de detalles ha impulsado interpretaciones tanto dentro como fuera de los textos canónicos. Escritos apócrifos y el linaje de la esposa de Caín. Abán, su hermana según el Libro de los Jubileos. El Libro de los Jubileos, un texto apócrifo judío del siglo II a.C., menciona que la esposa de Caín era su propia hermana, llamada Abán. Según este texto, Adán y Eva tuvieron múltiples hijos e hijas, y los primeros matrimonios ocurrieron entre hermanos para poblar la tierra. Abán habría sido una de las primeras hijas de Adán y Eva, lo que vincula su linaje directamente con el de Caín. Este relato se alinea con la necesidad práctica de los primeros humanos, según esta perspectiva, de casarse entre sí para asegurar la continuidad de la especie. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y teológicos que los estudiosos han debatido durante siglos. La tradición gnóstica y Lilith como esposa de Caín. En las tradiciones gnósticas y místicas, a veces se asocia a Caín con Lilith, una figura mítica que, según ciertas leyendas, fue la primera esposa de Adán antes de Eva. Según estas tradiciones, Lilith fue creada del mismo polvo que Adán y al no someterse a él, abandonó el Edén y se convirtió en un espíritu rebelde. Algunos relatos sugieren que, tras su exilio, Lilith pudo haber tenido encuentros con Caín después de que éste fuera desterrado a la tierra de Nod. Desde una perspectiva simbólica, esta unión representaría una alianza entre dos figuras marginadas, Caín, el fratricida, y Lilith, la rebelde primordial. Aunque estas historias no tienen base en los textos bíblicos oficiales, se encuentran en fuentes como el alfabeto de Ben Sirá y otros textos de tradiciones esotéricas judías. En estas interpretaciones, Lilith no sería solo una mujer, sino un símbolo de fuerzas caóticas y marginales que influyeron en el linaje de Caín. La esposa de Caín como habitante de Nod. Otra teoría sugiere que la esposa de Caín era una habitante de la tierra de Nod. Aunque el Génesis no menciona directamente la existencia de otros pueblos además de los descendientes de Adán y Eva, algunos intérpretes han postulado que la humanidad pudo haberse originado en paralelo en diferentes lugares. En las tradiciones místicas, la tierra de Nod a menudo se describe como un lugar de exilio espiritual, habitado por entidades humanas o semihumanas. La esposa de Caín, según esta teoría, podría haber sido parte de un linaje separado de los hijos de Adán, lo que abre la posibilidad de que existieran otras creaciones humanas antes o paralelamente a la narrada en el Génesis. Origen místico de la esposa de Caín. La unión de lo humano y lo espiritual. En la literatura mística judía, especialmente en la Cábala, algunos comentaristas sugieren que la esposa de Caín podría haber sido un ser de naturaleza dual, una mezcla de lo humano y lo espiritual. Este concepto se basa en la idea de que Caín, como primogénito de Adán, llevaba en sí tanto la chispa divina como las inclinaciones terrenales. Su unión con una figura femenina de naturaleza espiritual podría simbolizar un intento de reconciliar estas dos esferas. En el Zohar, un texto central de la mística judía, se teoriza que el linaje de Caín estaba marcado por una mezcla de influencias divinas y terrenales. Esto refuerza la idea de que su esposa pudo haber sido una entidad única, creada no directamente de Adán y Eva, sino como parte de un diseño divino alternativo. La esposa de Caín como representación alegórica. Algunos místicos y exegetas han sugerido que la esposa de Caín no debe ser interpretada literalmente, sino simbólicamente. En esta lectura, su esposa podría representar conceptos abstractos como la tentación, el exilio o incluso la humanidad misma en su estado caído.
Desde esta perspectiva, la unión de Caín con su esposa simboliza el establecimiento de una nueva era en la humanidad, una marcada por la lucha, la supervivencia y la necesidad de reconciliarse con Dios tras el pecado original y el asesinato de Abel. Abán, la esposa de Caín, una figura mística y apócrifa. Abán, según el libro de los Jubileos y algunas tradiciones místicas, es presentada como la esposa de Caín, lo que añade una dimensión intrigante y compleja al relato bíblico. Aunque la Biblia no menciona ni su nombre ni su linaje, la tradición apócrifa y los escritos místicos han arrojado luz sobre su origen y su papel dentro de la historia de la humanidad. Abán no es solo una figura en el relato genealógico de Caín, sino también una representación simbólica de la humanidad primitiva, la genealogía de la humanidad caída y en algunos textos la transgresión y la reconciliación. El origen de Abán según el libro de los Jubileos. El libro de los Jubileos es un texto apócrifo judío que expande las historias de la Biblia, detallando los eventos que en el Génesis solo se mencionan brevemente. Según este libro, Abán es hija de Adán y Eva, lo que la convierte en hermana de Caín, Abel y Ces. En este relato, Abán no solo es una de las primeras mujeres de la humanidad, sino también la primera esposa de Caín, quien la tomó como esposa tras ser desterrado a la tierra de Nod, después de asesinar a su hermano Abel. El libro de los Jubileos afirma que la descendencia de Adán y Eva fue amplia, con varios hijos e hijas, aunque la mayoría de ellos no son mencionados en la Biblia canónica. La descripción de Abán en el libro de los Jubileos pone de relieve un tema recurrente en las primeras generaciones de la humanidad, la unión entre hermanos para perpetuar la especie humana. Sin embargo, este matrimonio entre Caín y Abán, aunque práctico desde un punto de vista genealógico, tiene profundas implicaciones simbólicas y espirituales. Abán en la tradición mística y cabalística. En algunas interpretaciones cabalísticas y místicas, Abán es una figura que está vinculada a la transgresión primordial de la humanidad. Aunque en el libro de los Jubileos no se hace explícita mención de su carácter en los textos cabalísticos, algunos intérpretes sugieren que ella podría haber compartido una relación con el mal o las fuerzas caídas que dominaron a Caín, el primer asesino, tras su fratricidio. Desde esta perspectiva, Abán no solo es una esposa de Caín, sino también un símbolo del vínculo entre lo espiritual y lo material, lo divino y lo caído. En algunas interpretaciones más esotéricas, Abán podría representar la inclinación hacia el pecado que se manifiesta en las primeras generaciones humanas. Mientras Caín representa el lado oscuro del ser humano, la violencia y la rebelión contra Dios, Abán podría ser vista como la encarnación de esa atracción por lo prohibido, pero también como una figura de la complicidad en la caída del hombre. Abán en la tradición gnóstica. Abán en la tradición gnóstica. En algunas corrientes gnósticas, Abán es vinculada a la idea de la ignorancia espiritual, una característica común en las figuras gnósticas que representan la humanidad antes de alcanzar la iluminación o el conocimiento. Los gnósticos tendían a ver el mundo material, y en algunos casos las relaciones de los primeros hombres y mujeres como una especie de prisión que aleja a los seres humanos del conocimiento verdadero y del retorno al reino espiritual. Por esta razón, algunos textos gnósticos postulan que la unión de Caín y Abán es un reflejo de esta ignorancia o oscuridad primordial, donde la humanidad, aún en sus primeras etapas, está atrapada en las limitaciones del mundo material, simbolizado en la unión de estos dos primeros humanos. En este contexto, la figura de Abán representa tanto una caída como una oportunidad para el despertar o la redención, una vez que la humanidad empiece a recuperar el conocimiento perdido. El simbolismo de Abán, la mujer en la tradición apócrifa. El matrimonio de Caín y Abán también tiene un profundo simbolismo en la tradición apócrifa. El libro de los Jubileos sugiere que, después de la muerte de Abel, Caín se vio obligado a tomar una esposa de entre su propia familia, lo que resalta un tema recurrente en la literatura mística. El principio de la regeneración a través de la transgresión. Es decir, al igual que Caín mata a Abel, la unión de Caín con Abán puede ser vista como el primer paso hacia la perpetuación de la humanidad, pero también como una manifestación de la necesidad de reconciliación con el Creador, a través de la creación y la continuidad de la vida, aún en medio de la oscuridad y la violencia. En el simbolismo de la mística judía, Abán puede representar la fecundidad y la continuación de la humanidad tras la transgresión primordial. Mientras Caín es la figura del fratricida,
Abán es la figura que sigue el ciclo natural de la procreación, dando a luz a su hijo Enoc y asegurando la continuación del linaje humano. Esta aparente contradicción entre el pecado y la continuación de la vida refleja una de las tensiones clave en las tradiciones apócrifas y místicas, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda de redención incluso en las circunstancias más sombrías. El legado de Abán y su descendencia. Según el libro de los Jubileos y otras tradiciones, Abán y Caín tuvieron un hijo llamado Enoc, quien fundó una ciudad que también llevó su nombre, Enoc. En algunos textos apócrifos, Enoc es considerado un descendiente clave de Caín y Abán, y se le da una importancia considerable en la genealogía de la humanidad. Sin embargo, a diferencia de Enoc, el hijo de Adán y Eva que caminó con Dios, Génesis 5:24, el Enoc descendiente de Caín es una figura que, en algunas interpretaciones místicas es vista como el producto de la humanidad caída, con un legado manchado por el asesinato y la rebelión contra el orden divino. El hecho de que Enoc sea un descendiente directo de Caín también añade una capa de complejidad a su figura. Mientras el Enoc bueno es un modelo de fe y obediencia, el Enoc de Caín podría verse como el testimonio de la oscuridad de la humanidad, una sombra que sigue a la humanidad incluso en su camino hacia la redención. La esposa de Caín como enigma místico. El origen y la identidad de la esposa de Caín siguen siendo un enigma fascinante que trasciende las limitaciones del texto bíblico. Ya sea interpretada como su hermana Abán, una figura mítica como Lilith, una habitante de Nod, o una representación simbólica. La figura de la esposa de Caín invita a la reflexión sobre los orígenes de la humanidad y las complejas dinámicas espirituales que subyacen en los primeros capítulos del Génesis. La rica variedad de interpretaciones en textos apócrifos y místicos sugiere que la historia de Caín y su esposa no solo aborda cuestiones históricas y genealógicas sino también profundas verdades espirituales y arquetípicas sobre el papel del exilio, la redención y la búsqueda de la unidad divina en el camino humano. Si te gustó, suscríbete y comparte.